Hagamos un repaso de la semana pasada del magistral sermón que el pastor David predicó para nosotros. Pedro nos ha dicho varias cosas. Nos ha dicho que nosotros somos gente salvada. Éramos pecadores, ahora somos salvos. Pedro nos ha dicho que somos herederos de una vida con Cristo, herederos del derecho de ser hijos de Dios. Somos santos también, nos dijo Pedro, que nuestra santificación es importante, que no se trata de nosotros, que se trata de lo que Dios puede hacer en nosotros a través del Espíritu Santo. Nosotros solo participamos con Él. Pedro nos dijo también que somos extranjeros, pero que somos embajadores mientras somos extranjeros en este mundo. Nuestra representación es para un gobierno más alto, más grande que cualquier gobierno de este mundo. Es el gobierno de Cristo. Somos representantes del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Y la semana pasada, David nos recordó que somos sacerdotes. Somos gente preparada para hacer el ministerio aquí en la tierra, para representar a Cristo. Somos gente no necesariamente que nos convertimos en mediadores, pero somos gente que representamos a Jesús. Y como tales, tenemos la capacidad de hacer cualquier cosa que un pastor o un sacerdote hace, porque representamos a Cristo. Entonces, después de que nos dice esto, somos salvos, somos herederos, somos santos, somos embajadores, somos sacerdotes, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y Pedro nos dice, entonces vivan como si de verdad lo fueran. Y ese es el gran reto. La semana pasada el sermón nos retó profundamente a vivir como si verdaderamente fuéramos sacerdotes. Debemos vivir como quienes somos en Cristo, como la identidad que tenemos en Cristo y no necesariamente solo mostrar lo que podemos hacer por Él. Si hacemos eso, posiblemente estamos en la ruta hacia querer ser lo que Dios quiere que seamos a través de lo que nosotros podemos hacer. Mientras Él nos está diciendo, no. Ustedes pueden hacer lo que yo les digo que pueden hacer porque son herederos, sacerdotes, salvos, embajadores, santos. Pero ¿cómo hacerlo? Hoy empecemos con esta pregunta. ¿Cómo hacerlo si estamos en la mira del pecado? ¿Cómo hacerlo si estamos en la mira del mundo? ¿Cómo hacemos si estamos en la mira de los problemas, de las situaciones, de las circunstancias de la vida, del dolor de cada día? ¿Cómo se nos facilita el hacer la función de sacerdotes, de embajadores, el ser santos, el ser gente salva? ¿Cómo hacemos todo esto mientras los problemas de la vida están abrumándonos? Los traemos en los hombros cada día. Usted se levanta cada día pensando en su problema. La situación que tiene en casa es terrible. ¿Cómo vivir esta vida? ¿Cómo reflejar a Cristo en medio de esto? Porque es difícil reflejar a Cristo en un mundo caído, en un mundo que sufre, en un mundo oscuro. Es muy difícil. Cuando está siendo perseguido por alguien, es difícil reflejar a Cristo. Cuando estás en medio de un problema, cuando las finanzas no andan bien, cuando la casa es un desorden, cuando tu vida es un desastre, cuando estás deprimido terriblemente por semanas. Hoy yo creo que Pedro nos está dando algunas ideas para poder hacerlo, aunque el llamado que Dios nos hace es poco atractivo. Él nos está dando una respuesta, o no solo una, varias respuestas hoy, de cómo podemos hacer esto. Sin embargo, lo que Dios nos llama a hacer a través de esas respuestas no es muy atractivo. ¿Está conmigo? Lea conmigo. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 2, de los versículos 11 al 25. Parecen muchos, pero vamos a tratar de hacerlo de una manera en que durante este tiempo que tenemos podamos entender cómo es que vamos a aceptar este llamado de Dios, aunque no nos gusta. Sépalo. Usted va a considerar que esto no es un llamado atractivo a través de lo que vamos a hablar. Y sin embargo es lo que Dios nos está llamando a hacer. ¿Cómo lo vamos a aceptar? Hagámoslo. 1 de Pedro 2, capítulo 2, versículo 11. Queridos hermanos, empieza a decir Pedro, les ruego como a extranjeros y peregrinos, lo repite una vez más, en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra el alma. Que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten
contra el alma. Esa frase va a ser clave para el resto de nuestro tiempo. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes que glorifican a Dios hasta el día de su visitación. Una conducta, dice Pedro, mantenga entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que ellos puedan verlo y no puedan acusarlos del mal. Cuando Pedro habla acerca de una conducta, cualquier cosa que es una conducta es lo que nos conduce. La palabra misma transmite esa idea. Nuestra conducta es lo que conduce nuestra vida cada día. En la vida hay dos maneras de conducirse, para que podamos entender lo que viene. La primera cosa a través de la cual nos conducimos en la vida es nuestros instintos. Esos instintos funcionan a través de la persona natural que somos. Todos los seres humanos tenemos instintos. Nacemos con ellos. De hecho, los animales tienen instintos y ellos funcionan de esa manera. Por eso se pueden defender, por eso pueden cazar, por eso pueden comer. Los seres humanos actuamos de la misma manera. Vienen con nosotros, son los impulsos naturales que nos llevan a sobrevivir. Ahora, estos reflejos naturales que tenemos no son necesariamente lo que deberían marcar nuestra conducta cada día. Jesús dijo, ustedes han escuchado que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Esta es la ley levítica. En el libro de Levítico se nos da esta ley que dice, tienen que vengarse. Si alguien le hace daño, páguele con la misma moneda. Y Jesús les está recordando, esa es la manera de funcionar a través de instintos. Véngase. Devuelva mal por mal. La segunda manera de vivir a través de nuestra conducta, la segunda manera de conducirnos en la vida no es a través de instintos, es a través de intención. La intención es lo que va en contra de la corriente de nuestros instintos. Nuestros instintos son sentidos, vienen a través de nuestros sentimientos, aparecen naturalmente. De hecho, aparecen automáticamente en cualquier vida, en cualquier situación. Pero la intención va en contra del instinto. Es ponernos a pensar. Es poner nuestros sentidos en armonía para que ellos nos digan qué es lo correcto. Después de que Jesús les dice, ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente, Él sigue diciendo ahí en Mateo capítulo 5, pero yo digo, no resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Si alguien te pone en pleito para quitarte la capa, déjale también la camisa. Si alguien te obliga a llevarte la carga por una milla, llévala por una milla. Es más, llévala una milla extra. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. Y Jesús entonces nos presenta un evangelio, un llamado que es contracultural. ¿Qué está diciendo Jesús de alguna manera en esta intencionalidad de conducirse en la vida? Es lo mismo que dijo Pedro en el primer capítulo, en el versículo 13. Usen la inteligencia, actúen inteligentemente. No se dejen guiar solamente por lo que es un instinto, déjense guiar también por lo que ustedes pueden pensar. Entonces, vamos a comenzar hablando de esto de la conducta. Tenemos un problema moral. El problema moral que tenemos es que nuestra conducta no es siempre la correcta. Pedro ya lo dijo. Hagan lo contrario a sus instintos para que la gente que no conoce a Cristo pueda ver en ustedes algo diferente. El problema es en cuanto a nuestra conducta. Porque si no estamos peleando contra nuestros pecados es porque ellos están ganando una batalla. Pedro dijo que tenemos una batalla. Pedro dijo que estamos en constante lucha contra esta conducta que quiere apoderarse de nosotros.
Porque toda persona, todo cristiano, batalla diariamente contra su propio pecado. No podemos ignorarlo, está presente, está allí en cada momento, en nuestros pensamientos, entra a través de nuestros sentidos, porque usa nuestros instintos para que respondamos a través de instintos a ese pecado. Entonces, cada día no solamente estamos batallando con eso, sino que debemos escoger, ¿lo hago o no lo hago? Y estoy en esa controversia. No es solo que el pecado es malo, no es solo que el pecado nos hace daño, sino que el pecado también destruye nuestra identidad delante de Dios. Ese es el gran problema. El pecado nos quita todo lo que Dios ya hizo por nosotros, que somos santos, que somos embajadores, que somos sacerdotes, que somos perdonados. Toda esa identidad, esas cosas que Dios hace por nosotros es la identidad que Él nos dio. Eso, el pecado lo destruye y nos volvemos otra persona. Entonces Pedro nos va a dar una idea general en los versículos siguientes. Nos va a decir que hay algo que nos va a ayudar a ir a través del dolor, ir a través de la persecución. De hecho, él menciona dos cosas específicamente en los próximos versículos. Va a mencionar, ustedes pueden ir a través de un gobierno enemigo. Ustedes pueden vivir en eso. Ustedes pueden tener un jefe o un amo injusto, como lo vamos a ver en unos momentos y vamos a explicar un poco más. La respuesta a estos dos, la respuesta a enfrentarse, de hecho, más adelante, la próxima semana, él va a decir, van a tener que enfrentarse, algunos se van a tener que enfrentar a un matrimonio que no les gusta, un matrimonio que no les parece. Otras personas se van a enfrentar a una iglesia que es imperfecta. En todas estas áreas, lo que Pedro nos quiere empezar a decir hoy es esto: sométanse. Esa es la palabra que él usa. Sométanse, sirvan, paguen bien por mal. Vamos a comenzar, entonces, versículo 13 de 1 de Pedro capítulo 2. Y esa es la palabra con la que comienza. Usted la tiene en su Biblia, espero. Sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea al rey como suprema autoridad o a los gobernadores que él envía para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien. Está diciendo a la autoridad política y a la autoridad que pone en práctica la ley. ¿Qué nos está diciendo? Sométanse al que está sentado en el trono, pero también al que hace posible que la ley sea puesta en práctica diariamente. Al rey, a la policía, a las oficinas que regulan las leyes del gobierno. Porque esta es la voluntad de Dios. Que practicando el bien, esa es la parte que nos toca a nosotros, hagan callar la ignorancia de los insensatos. ¿Quiénes son los insensatos? Es la gente que constantemente critica a cualquiera que tiene su fe puesta en Cristo en este contexto. Eso, dice el versículo 16, es actuar como personas libres, que no se valen de su libertad para encubrir su maldad, sino que viven como siervos de Dios. Y aquí hace una diferencia. Algunos que creen que son libres piensan que esa libertad les da la oportunidad de hacer cosas malvadas. Al contrario, el que se somete, dice Pedro, va a encontrar que es una persona que vive como un siervo de Dios. Y entonces termina diciendo en esta parte, den a todos el debido respeto, amen a los hermanos, teman a Dios, respeten al rey, y nos da una idea de cómo se somete un cristiano. Respeten a todos. Amen a los que son hermanos en la fe. Ámenlos de corazón. Teman a Dios. Él es el último juez. Es la parte más alta en el grado de autoridad. Y respeten al rey. Respeten a cualquier persona que esté sobre ustedes en términos civiles.
Cuando empezamos a escuchar esto, nos damos cuenta que no solamente tenemos este problema moral, que estamos peleando. Esta es la sombrilla grande de lo que estamos viendo hoy, que va a encerrar todo nuestra práctica de hoy. Sin embargo, hay respuestas reales a preguntas difíciles. Vamos a tener que preguntar, cuando alguien nos dice que tenemos que someternos, vamos a tener que preguntarnos acerca de algunas cosas. Y eso es lo que quiero hacer hoy, hacernos esas preguntas. La primera es obvia: ¿por qué someternos? ¿Por qué tenemos que someternos? ¿Cuál es la razón de esto? Y las respuestas que tenemos que dar, Pedro ya nos las dio. Empecemos con la primera: porque es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para nosotros muchas veces significa qué es lo mejor para mí. Cuando estoy en un problema, quiero buscar la voluntad de Dios. Cuando tengo que enfrentar una decisión, quiero buscar la voluntad de Dios. Cuando estoy decidiendo entre sí y no por algo, quiero buscar la voluntad de Dios. Cuando tengo que dar un paso importante en mi vida, quiero buscar la voluntad de Dios. Usted ve el patrón. Buscamos la voluntad de Dios pensando que Dios va a usar su voluntad para hacernos bien a nosotros. La voluntad de Dios no necesariamente significa que vamos a ser libres del mal. Pregúntele a Jesús en el huerto del Getsemaní, unas horas antes de morir. Tembloroso y sin aliento, le pide al Padre: si es posible, pasa de mí esta copa. Y inmediatamente Él responde, no por instinto. Su instinto es el que le dice: ora para ver si Dios puede librarte, porque era completamente humano como nosotros. Pero al mismo tiempo, su intención de seguir a Dios, de ser la voluntad del Padre, responde y dice: pero que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Es lo mismo que él dice en Juan 17:15. He estado leyendo este versículo últimamente muchas veces, porque tiene mucho que ver con lo que dice Pedro. Jesús, al orar por nosotros, le dice al Padre: no te pido que los quites del mundo, sino que los apartes del maligno. Es seguir la voluntad de Dios, seguir los pasos de Jesús. Y esto no es fácil. Pregúntele también a los héroes del Antiguo Testamento. A pesar de no haber conocido a Jesús, ellos tenían un valor grande por lo que Dios les había puesto enfrente de ellos. Hablemos de José. José en la casa de Potifar. José siendo vendido por sus hermanos, en una situación completamente difícil, puesto en la cárcel injustamente. Al final llega para servirle directamente al faraón. Y sirviéndole a Faraón, él pudo ver que Dios lo hizo más poderoso y Dios lo hizo más próspero. Le estaba sirviendo a un amo malvado y se sometió. Pregúntele a Daniel. Se somete a la autoridad del rey Nabucodonosor, posiblemente el rey uno de los reyes más feroces y sangrientos en el Antiguo Testamento. Y sin embargo, Dios le da gracia bajo el liderazgo de este rey malvado, porque Daniel supo someterse. Y es la primera pregunta: ¿por qué someternos? Es la voluntad de Dios. Es lo que Dios quiere para su vida. Pedro ya lo dijo antes. Pero oiga lo que dice Pedro. Él sigue hablando de esto. Versículo 18. Siervos, sométanse con todo respeto a sus amos, no solo a los buenos y comprensivos, sino también a los insoportables. Usted tiene uno de esos. Usted tiene un amo insoportable, alguien que está sobre usted, que es insoportable. Puede ser un familiar, puede ser un jefe, puede ser un capataz, puede ser un administrador, yo no sé. Puede ser un pastor también. Habemos de esos. Esa persona que usted dice: yo ya no soporto a este tipo, yo ya no soporto a esta mujer, son completamente odiosos. No puedo estar debajo de ellos. Pero oiga, sométanse con todo respeto a sus amos, con todo respeto, no solamente someterse, porque sí, no solo a los buenos
y a los comprensivos, sino también a los insoportables, porque es digno de elogio por causa de la conciencia ante Dios, que soporten las aflicciones aún sufriendo injustamente. Antes de traer la segunda respuesta a esta pregunta, déjenme hablar acerca de esto. Porque Pedro está hablando acerca de personas específicas. Está hablando acerca de siervos. Los siervos son esclavos. En el siglo I, un siervo era un esclavo. Posiblemente era gente que no era esclavitud racial, no era por su color de piel. Era más que nada un fenómeno social que hoy no tenemos. Por las guerras y por el imperialismo de Roma, que había capturado, que había subyugado a muchos de los países y naciones de ese entonces. Había muchos enemigos derrotados. Esos enemigos se convertían en esclavos, en sirvientes de casas. Era como de un 30 a un 40% de la población romana en el primer siglo eran esclavos. Imagínense la cantidad de gente que estaba en sometimiento en ese entonces. Comparado con la servidumbre económica que tenemos hoy, podríamos decir, el pobre trabaja para el rico. Así es como lo podemos ver hoy, posiblemente. Es esa persona que gana algunos centavos para que otra persona se haga más rica. Y Pedro les está diciendo, sométanse. Hay tanta injusticia. ¿Cómo que someterme? Someterse entonces es un concepto militar en ese contexto. Es servir, significa servir, rendirse, ceder completamente. Bíblicamente, espiritualmente, significa que las necesidades y los intereses de los demás son más importantes que los míos. Dejo mis derechos de un lado para poder abrazar los derechos de la otra persona como si fueran más importantes que los míos. Eso suena como una locura. ¿Qué significa sometimiento? Lo que no significa, como primera cosa, no es obedecer a ciegas. No es solamente ir a donde cualquier persona nos dice que tenemos que ir o hacer lo que cualquier persona que nos diga que tenemos que hacer. Voy a expandir un poco más adelante. Someterse es un acto consciente, no es un acto que uno lleva a cabo solamente porque sí. Tiene que ser la conciencia pura de una persona que lo lleva a ser lo suficientemente intencional como para someterse. No se trata de lo que siento, no se trata de mis instintos, se trata más bien de lo que voy a hacer pensando. Si fuera a ciegas el sometimiento, tenemos entonces un problema moral. ¿Cuál es el problema moral? Que puedo hacer cualquier cosa que cualquier persona me diga y puedo estar haciendo algo que no es correcto. Ese tipo de sometimiento es ciego. El sometimiento, que es un acto consciente, lo hacemos por Dios, no porque la otra persona a la cual nos estamos sometiendo lo merezca. Yo espero que eso tenga sentido para ustedes. Y Pedro lo dice claramente en el versículo 18. Tenemos que tener una conciencia delante de Dios para hacer esto. Y en el versículo 13 ya nos dijo que hacemos esto a causa del Señor. Ahora, nos sometemos a buenos y a malos, a todo tipo de personas. Y algunos de nosotros tenemos la mala interpretación de que Dios nos va a librar de un mal gobierno, de que Dios nos va a librar de un mal jefe, de un mal pastor, de un mal padre, de un mal líder, de un mal administrador. Algunas veces pensamos que Dios se va a encargar de esa persona. Y con toda la buena intención nos sometemos a Dios para que Él pueda hacer algo y pueda quitar a esa persona. Pero el sometimiento a ellos va a ser un reflejo de nuestro sometimiento a Cristo. Y algunos de nosotros no paramos de reclamar. Porque o nos sometemos a la persona
o empezamos a reclamar y empezamos a hacer hoyos debajo de la tierra para que en algún momento Él se caiga. ¿Qué quiero decir con eso? Hablamos mal de Él. Su nombre queda en el suelo cuando tenemos conversaciones con otras personas al respecto. ¿Cuántas personas conozco que vienen a hablar con sus amigos, con sus padres, con otras personas acerca de la persona que le está causando daño? La persona sobre él que le está causando daño. ¿Cuántos esposos he escuchado que llegan a la casa de sus padres a hablar mal de su esposa porque su esposa tiene el pie sobre él? ¿Cuántos empleados he escuchado hablando mal de sus empleadores? ¿Por qué no quieren someterse a ellos? Es en ese contexto que Pedro nos está hablando. Y entonces nos dice en el versículo 20, pero ¿cómo pueden ustedes atribuirse mérito alguno si soportan que los maltraten por persistir en hacer el mal? Y entonces nos da una visión diferente del sometimiento. Espérenme un momento y lo voy a explicar. En cambio, si sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. La cosa es que cuando tenemos a alguien que nos está presionando, un jefe, una persona que está encima de nosotros en términos de liderazgo y nos está oprimiendo, pensamos que tenemos el derecho de hablar mal de él, a pesar de que estamos sometiéndonos a él. Pedro nos está diciendo aquí un momento, si usted cree que usted va a recibir más gracia solamente porque usted va a hablar mal de la persona, a pesar de que la persona es un mal jefe, si usted cree que va a recibir más compasión, más gracia, está equivocado. Usted está haciendo algo malo también. Estos son los dos lados de la moneda. Ser maltratado por hacer el mal es una cosa, y es diferente a ser maltratado o a sufrir por hacer el bien. Son dos cosas diferentes. Y usted dice, pero yo no pedí que me dieran ese jefe. Yo no pedí estar debajo de este sargento. Mi respuesta para usted, deje de rezongar. Deje de reclamar por las consecuencias de su pecado. Entre más pecado tenemos en nuestra vida, más oportunidad tenemos de buscar otros culpables. Y especialmente las personas que están sobre nosotros. Porque no hay mérito en sufrir por lo que merecemos. No hay mérito en sufrir porque hablamos mal de alguien. No hay mérito en sufrir porque tenemos un mal concepto de otra persona y lo difamamos por todos los lugares. Pero cuando somos maltratados haciendo el bien, entonces vamos a responder como Jesús lo hizo en todas las ocasiones. Es ahí donde el sometimiento nos lleva a parecernos a Cristo. El sometimiento siempre paga bien por mal. Ese es nuestro llamado, poco atractivo. Ahí está el nombre de nuestro sermón hoy. Someterse significa siempre pagar bien por mal. Significa siempre poner la otra mejilla. Significa siempre ceder. Es lo que Jesús hizo por nosotros. En la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen. Muchas veces en estas situaciones de sometimiento y demás, para parecernos a Jesús, y no estoy criticando a nadie que usa uno de estos brazaletes, ni mucho menos. Sin embargo, solo quiero usarlo como comparación. Algunos de nosotros pensamos, ¿qué haría Jesús? Y es el brazalete que nos recuerda las cuatro palabras, las tres palabras, ¿qué haría Jesús? La gran pregunta. Cuando alguien se hace esa pregunta, yo creo que está haciendo la pregunta incorrecta, porque eso es un supuesto. ¿Qué haría Jesús en el caso de tener una pelea con su esposa? Es que Jesús no tenía esposa y no hemos leído de eso en la Biblia. ¿Qué haría Jesús cuando está oprimido
y no le dan el salario correcto. Él no pasó por eso. Yo creo que la pregunta correcta para nosotros es, ¿qué hizo Jesús? No qué haría Jesús. Porque lo que hizo Jesús ya lo sabemos. Lo que haría Jesús no lo sabemos, pero sí lo que hizo. Y esa es la respuesta correcta, porque con base en lo que Él hizo, debemos imitarlo. Y ahí es donde nos encontramos de nuevo con el problema moral. Porque cuando tenemos estas dos opciones, ¿qué voy a hacer en esta situación tan difícil, en este sufrimiento que tengo con esta persona que está por encima mío en liderazgo y no me deja en paz? Tenemos que pensar cuál es mi conciencia delante de Dios. Y mi conciencia delante de Dios es lo que llamamos moralidad. Hacer lo bueno. Moralidad es saber que hay una diferencia entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo bueno y lo malo. Y eso solo lo entendemos, la moralidad solo la podemos entender por las leyes divinas que Dios nos ha dado. El mandamiento de Dios nos define, nos hace definir, nos permite ver la definición de lo que es bueno y lo que es malo. Hay cosas moralmente correctas, cosas moralmente incorrectas. Entonces sabemos que matar, extorsionar, difamar, mentir, violar, robar, son cosas moralmente incorrectas. Y sabemos que restituir, dar, amar, respetar, son cosas correctas. La conciencia, en cambio, de la que está hablando Pedro, es usar la razón para reconocer la calidad moral de un acto que cometí, que voy a cometer o que estoy en el proceso de cometer. Esa es la conciencia. Cuando estoy haciendo algo y la conciencia me dice, ¿esto es bueno o no? Espero estar dando a entender bien la diferencia entre lo moral y la conciencia. La moralidad es dada por Dios. Es una ley que se sabe, es un principio. Es el termostato, es lo que nos dice lo que está bien o lo que está mal, lo que está frío o lo que está caliente. La conciencia, en cambio, nos da opciones. Yo puedo elegir, de acuerdo a lo que yo sienta, puedo hacer lo que parece que está malo o puedo hacer lo que parece que está bueno. Es el termómetro, el que me lleva a tener a estar frío o a estar caliente, la temperatura que yo quiero tener. Tito 1:15 dice, para los puros todo es puro, pero para los corruptos y los incrédulos no hay nada puro. Al contrario, tienen corrompida la mente y la conciencia. La conciencia es nuestra propia manera de ver la moralidad, si es correcta o incorrecta. La conciencia nos va a advertir. La moralidad es la ley que ya está establecida. Y entonces Pedro dice, para esto fueron llamados, versículo 21. Este es el llamado extraño, el llamado que no entendemos, el llamado que no nos gusta, que es poco atractivo, porque Cristo sufrió por ustedes y les ha dado ejemplo para que sigan sus pasos. ¿Cuál fue el ejemplo? Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que confiaba en aquel que juzga con justicia. Él mismo en su cuerpo llevó en el madero todos nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor, que cuida sus vidas. ¿Por qué tenemos que someternos? La segunda respuesta que tenemos es porque Jesús no nos pide hacer algo que Él ya no haya hecho. Filipenses 2, 3 al 8 dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Sumisión. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Sumisión. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, sometida, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, intencionalmente, no usando sus instintos, pero su intención, tomando la naturaleza de siervo, haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo,
y se hizo obediente hasta la muerte. Y esta muerte es una muerte de cruz. Este es el corazón de la teología del sufrimiento de la cual nos está hablando Pedro. De estar en la mira y no de mi bienestar, porque Dios está conmigo y todo va a estar bien en mi vida. Sí, todo va a estar bien, pero no necesariamente de la manera que yo creo que ese bien se ve. Este sufrimiento que enfrentamos usted y yo en la vida, este maltrato que algunos sufrimos en nuestros hogares, o que hayamos sufrido en el pasado, este abuso que nos ha calado profundamente en el corazón y todavía hoy lo llevamos como un mal recuerdo. Esta mala influencia que recibimos constantemente de personas que hacen lo malo, en su corrupción, en su deseo de ser más grandes que otros. Este sufrimiento viene en dos sentidos. El mal en el mundo tiene dos ríos, dos cauces. El primero es el mal natural. Son los fenómenos naturales, las cosas que ocurren que no entendemos por qué pasan. Esas enfermedades que nos llevan hasta la muerte. Estos problemas o accidentes que ocurren sin tener un sentido de por qué. Ese es el mal natural, pero tenemos que lidiar, de acuerdo a lo que Pedro está diciendo, con el segundo cauce del mal, y es el mal moral. Es el causado por alguien. Es el mal que viene del corazón de una persona para tratar de dañar a otra, o a otras, o a la sociedad completa. De este mal es el que está hablando Pedro. Y él está diciendo, a pesar de que este mal está en la sociedad, tenemos que aprender a someternos a él, porque eso fue lo que hizo Jesús. Nosotros generalmente queremos luchar en contra de él. Y queremos salir a la calle con pancartas. Y queremos reclamar por Facebook y por Instagram y por todos los medios que podamos acerca del mal de la sociedad. Lo que pasa es que muchas veces nos enfocamos en luchar en contra de ese mal y no someternos a las autoridades que están detrás de ese mal, y entonces nos parecemos menos a Jesús. Y entonces estamos luchando menos en contra de nuestro propio pecado, porque estamos acusando al que tiene el pecado que parece más grande. Es por eso que hacemos preguntas y necesitamos respuestas a esas preguntas difíciles. La siguiente pregunta que tenemos es, someternos quiere decir que debemos hacer todo lo que nos pidan. ¿Cómo puedo yo hacer todo lo que un jefe malvado me está pidiendo hacer? La respuesta es sencilla, no. No significa eso. Si usted puede salir de esa situación, hágalo. En 1 Corintios 7, Pablo le dice esto a la gente de Corintios: cada uno debe vivir conforme a la condición que el Señor le asignó y a la cual Dios lo ha llamado. Esta es la norma que establezco en todas las iglesias. Dice, fue llamado alguno estando ya circuncidado, que no disimule su condición. Fue llamado alguno sin estar circuncidado, que no se circuncide. Para nada cuenta estar o no estar circuncidado. Lo que importa es cumplir los mandatos de Dios. Que cada uno permanezca en la condición en la que estaba cuando Dios lo llamó. Eras esclavo cuando fuiste llamado. No te preocupes. Aunque si tienes la oportunidad de conseguir tu libertad, aprovéchala. Pablo nos está diciendo aquí que si no podemos salir de una situación horrible, de una situación en donde estamos aprisionados por alguien que está tratando de mandarnos a hacer cosas que no son correctas, no quiere decir que tenemos que hacerlo todo. Ahora, si es legal, sí debemos hacerlo. Someternos quiere decir que hago todo lo que me pidan. Si es legal y moral, sí. Si es tonto e injusto, también sí. Hay algunos jefes que están haciéndolo por ignorancia. Hay algunos jefes que lo hacen y es una injusticia para nosotros, pero debemos hacerlo. Jesús fue lo que hizo. Él siguió las leyes de su tiempo y por esas leyes fue a la cruz
pero para mostrar un valor mayor. Aquí está el asunto. Si someterme quiere decir que debo hacer todo lo que me pidan, si es ilegal o inmoral, no lo voy a hacer. Éxodo 1 nos recuerda la historia de las parteras que estaban trayendo a luz, ayudando a las mujeres a dar a luz a los hijos varones, cuando Faraón había dicho, maten a todos los niños. Y dice, había 2 parteras de las hebreas, llamadas Sifra y Fubá, a las que el rey de Egipto les ordenó, cuando ayuden a las hebreas en sus partos, fíjense en el sexo. Si es niño, mátenlo, pero si es niña, déjenla viva. Sin embargo, las parteras temían a Dios, así que no siguieron las órdenes del rey de Egipto, sino que dejaron con vida a los varones. Es ahí donde tenemos que usar nuestra inteligencia, gente, y saber qué parte de esto puedo cumplir o no. Someterse no descarta nuestros derechos legales, de la misma manera que el perdonar no descarta las consecuencias del mal que hicimos. Y ahí viene la siguiente pregunta. ¿Y qué si me piden hacer algo ilegal o inmoral? ¿Y qué si me llevan a cometer un pecado? ¿Y qué si me llevan a hacer algo que está fuera de la ley? 3 cosas para ya ir aterrizando. Retírate respetuosamente, si ese es el caso. Hay que ceder la razón. A veces estamos tan enfocados en tener la razón que empezamos a combatir con la persona y no va a llegar a ninguna parte. Yo creo que deberíamos retirarnos, más bien. Saber cuándo parar de rezongar, de reclamar. A Pablo le pasó en el capítulo 23 de Hechos. Él estaba enfrente de los líderes religiosos y empezó a acusar a uno. Alguien entonces vino y lo castigó por ello y le dijo, ¿no sabes que él tiene una autoridad alta? ¿No sabes que él es un sumo sacerdote? Y Pablo dijo inmediatamente, perdón, yo no lo sabía. Y se retira. Hay que evaluar los elementos para entender el por qué te están pidiendo lo que te están pidiendo hacer. Y a veces solamente hay que callarse la boca y hacerse a un lado. Esa es la primera cosa. La segunda cosa, buscar una alternativa creativa para poder salir de ello. En el libro de Daniel se nos cuenta la historia que cuando ellos fueron llevados a Babilonia, él y sus amigos, el rey le pidió a su tienen que darles de mi comida, tienen que sentarse a mi mesa a comer de mi comida. Y Daniel y sus amigos dijeron, no queremos hacer esto. Habló con el guardia, el oficial en jefe, que el oficial en jefe había designado, y le dijo, por favor, haznos una prueba de 10 días. Danos de comer solo verduras y a beber solo agua. Y al final del día, al final de los 10 días, pruébanos. Si no estamos bien, haz con nosotros lo que quieras. Pero si estamos bien, haznos el favor de dejarnos hacer esto. El guardia cedió, porque ellos no querían contaminarse con la comida del rey. Y buscaron una alternativa creativa. Tal vez usted en su situación, en donde esté, tiene que ser creativo con lo que tenga a mano. Y saber, ¿qué puedo hacer para no ceder ante esto que me están pidiendo? Tercer cosa, si te piden algo inmoral o ilegal, vas a tener que aceptar las consecuencias si decides hacerlo de esa manera. Vas a tener que aceptar las consecuencias si no lo haces o si lo haces. 1 o 2. Es como el centurión enfrente de Cristo cuando lo ve morir en la cruz y dice, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Pero las consecuencias iban a estar para él. Él hizo lo que tenía que hacer a raíz de un mal liderazgo. Él mató a Cristo. Y sin embargo se da cuenta en el momento. Y va a tener que aceptar las consecuencias. De la misma manera, aquellos que no quieren cumplir la regla de alguien que está mandándonos a hacer algo ilegal, vamos a tener que cumplir las consecuencias. Daniel lo hizo igualmente con el rey Nabucodonosor. Él dijo, no vamos a adorar la estatua del rey, ni mis amigos ni yo. Entonces fueron echados en el horno de fuego. Y Daniel dice esto,
No hace falta que nos defendamos ante usted. Si nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno. Pero si no lo hace, queremos que sepa que solo lo vamos a adorar a Él. Es la consecuencia. Arrójenos. Esa es parte de nuestra consecuencia por no seguir su mandato de adorar al ídolo. Es un asunto moral. Es un asunto de sometimiento. Volvamos al principio. Volvamos al principio. El problema moral es que si no estamos peleando en contra de nuestros pecados, es porque ellos están ganando la batalla. Y no importa lo que digamos o no, no importa debajo de quién estemos, gente. No importa. Si no estamos lidiando con nuestro pecado, no vamos a ganar la batalla, porque la batalla más grande estamos teniéndola en nuestro corazón y en nuestra mente. Nuestro sometimiento primero es para Dios. Si no nos sometemos a Dios, nuestra moralidad es relativa. Todo lo que hagamos es relativo. Si alguien nos pide que hagamos algo incorrecto, vamos a pensarlo 2 veces para hacerlo. Si estamos sometidos a Dios, vamos a decir, no, eso no es lo que tengo que hacer en mi vida. Porque en estos días todos tienen su verdad. Todos creen tener su propia verdad y la inventan. Y creen ser quienes no son. Y quieren ser cosas diferentes a lo que Dios ha establecido. Y el mundo nos va a decir, siga esos parámetros. ¿Cómo vamos a responder? No podemos seguir viviendo como vivimos. No podemos seguir pecando como pecamos. Tenemos que luchar con nuestros pecados diariamente. Porque si hay un Dios, hay una ley moral. Si hay mal, es que también hay un bien. Y nosotros queremos seguirlo. Pero esa es la pregunta. ¿A quién te vas a someter? ¿Al bien o al mal? Nos vemos la próxima.